¿Qué tal amigos iberoamericanos, amigos de Latinoamérica? Hoy 40 años del conflicto de Malvinas, 1982-2022. Vamos a hacer honor a aquellos combatientes que dejaron sus vidas en las islas. Guerra de Malvinas 1982, la misma se va a iniciar un 1 de mayo y se preparó a partir de allí la defensa de Puerto Argentino. Como ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina lo tenemos a Nicanor Costa Méndez, que ya había estado en otro gobierno de facto de General Onganía. Hay un plan de recuperación y una supuesta intersección de los Estados Unidos. Inglaterra negociaría y Argentina busca el apoyo latinoamericano a través de los foros multilaterales. Margaret Thatcher envía la flota y la ONU aprueba la resolución 502 por el cual Argentina tiene que desalojar las Islas Malvinas y volver al status quo anterior al día 2 de abril de 1982. Bueno, la guerra se inicia, hay una clara diferencia entre las fuerzas de la OTAN y las Fuerzas Armadas Argentinas, aunque la aviación argentina demostraron ser durante esta guerra los mejores pilotos del mundo, dicho por evidentemente ases franceses, ases israelíes, que han visto que estos pilotos estaban extraordinariamente preparados. Se produce la Operación Rosario, pero bueno, el conflicto le va a ser desventajoso para la Argentina porque evidentemente Estados Unidos apoya con sus satélites a Inglaterra, además que Chile también le pasa información de inteligencia a Inglaterra y como que prácticamente la fuerza de la OTAN se va a imponer con el tiempo. Acá vemos que tenemos las Islas Malvinas, las causas, los hechos y las consecuencias. Las islas, tienen acá una ubicación, clima, flora y fauna muy parecido al de la Patagonia. Dentro de las causas de la guerra tenemos políticas, ideológicas, sociales y económicas. Las causas políticas, bueno, por un lado, la junta militar o de facto que quieren recuperar las islas. Por otra parte, Margaret Thatcher, que no se quiere quedar atrás, tiene un gobierno desastroso en Inglaterra y busca reivindicarse. Ideológicas que, bueno, la Argentina reclama a través del uti possedente iure de la donación papal, el tema de las islas. La resolución 2065 de la época de Ilia habló de que ambas naciones tenían que sentarse a conversar y negociar. No se da eso. Y económica porque, bueno, es una zona donde hay petróleo, hay krill, y dentro de las consecuencias tenemos cambios territoriales, repercusiones políticas, el impacto social en la Argentina, cae la junta militar, adviene la democracia, y en lo económico los ingleses establecen la zona exclusiva de 200 millas y demográficamente, bueno, como que los kelpers van a ser reconocidos como habitantes de Gran Bretaña y no siguen las migraciones hacia otras partes del mundo. Bueno, en esta guerra de las Malvinas ya habíamos visto un poco las causas. Ahora vamos a profundizar un poco más las causas y las consecuencias. Los británicos estaban en una dura situación económica. Reino Unido buscaba puntos geográficos para controlar el comercio. Argentina estaba bajo el control de militares y la población argentina sentía una oposición frente a su sistema político. De las consecuencias tenemos las bajas argentinas y británicas fueron numerosas, uso de misiles, submarinos y elementos nucleares por parte de Inglaterra. La Argentina utilizó misiles no nucleares, relación nula entre Argentina y Reino Unido, mayor crisis social y política en Argentina. Bueno, acá tenemos un mapa británico. Ellos las llaman a las Malvinas Falklands. 1982, nosotros las llamamos Malvinas desde siempre. Fueron descubiertas por la expedición de Esteban Gómez, que venía con Fernando de Magallanes. Una vez que la Argentina recuperó las islas, Inglaterra manda una flota que sale el 5 de abril del 82 y va hacia la base de Ascensión, que es una base dejada a los Estados Unidos como tributo por la Segunda Guerra Mundial, y Estados Unidos le otorga esa base a Inglaterra. O sea que ya Estados Unidos jugaba a favor de su socio en la organización del Tratado
del Atlántico Norte. Y desde allí, bueno, la flota, el camino que va a tomar hacia las Islas Malvinas y hacia las Islas Georgias del Sur, que es lo que primero recupera. Bueno, el inicio de la guerra en abril de 1982 y con 149 años de dominación británica en el archipiélago, el gobierno de facto que controlaba Argentina decidió promover un plan de control bajo el territorio. Es importante resaltar que en esa época la dictadura argentina, entonces comandada por el general Galtieri, se veía presionada por los problemas sociales y económicos que colocaban a la población contra el gobierno. De esta manera, el plan sería una forma de recuperar la imagen del gobierno por medio de la guerra. El 2 de abril de 1982, las Fuerzas Armadas de Argentina invadieron las Islas Malvinas, situadas a 464 kilómetros de la costa argentina. El archipiélago, aunque poco habitado, tiene una posición geográfica estratégica. Aquí dio comienzo a la Guerra de Malvinas. La ocupación de las Malvinas se anunció en un clima de deslegitimación y debilidad de la tercera junta militar instalada el 22 de diciembre de 1981, conformada por el general Leopoldo F. Galtieri, el almirante Jorge Isaac Anaya y el brigadier general Basilio Lamidoso. Para aquel momento era de público conocimiento la actuación de las fuerzas en la represión interna del país. Además, el 30 de marzo de 1982, la CGT, el movimiento estudiantil, partidos políticos y numerosas organizaciones marcharon bajo el lema Paz, Pan y Trabajo contra la política económica del gobierno de facto y reclamando la vuelta a la democracia. Bueno, acá tenemos el operativo Rosario, que es la recuperación de las Malvinas. La ocupación se venía planeando desde mediados de diciembre de 1981 y el 26 de marzo de 1982 la Junta Militar decidió poner en ejecución la Operación Rosario, ocupación de Malvinas, fijando como día D el 1 de abril en horas de la noche. Esto lo escribe Balsa en uno de sus libros el año 2010, que había sido el comandante en jefe del ejército en la época de la democracia. Envío de 3 brigadas, a las que se agregaron elementos independientes, lo que haría un total de más de 10.000 efectivos, concentrado en las 2 islas respectivas y otros islotes que fueron considerados estratégicos para la defensa del archipiélago. La Argentina tiene razones históricas, geográficas y diplomáticas para sostener el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. Te proponemos conocer cuáles son esos argumentos construidos a lo largo de casi 180 años. La Argentina reclama el ejercicio de la soberanía en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes. Las razones de nuestro país apuntan a señalar que la ocupación británica es una usurpación producto de una política colonialista que provoca que aún en el presente, tras 2 siglos de independencia de las naciones sudamericanas, subsista en la región un enclave colonial. Bueno, acá vemos un comando argentino de los buzos tácticos llevando a 3 prisioneros ingleses que se habían abroquelado en la casa del gobernador. Esta es una clásica foto que recorrió todo el mundo. La Armada Argentina y la Operación Rosario, acá tiene un esquema de maniobra en tierra de la Fuerza de Desembarco para la recuperación de las Islas Malvinas el 2 de abril de 1982. Bueno, acá podemos ver la entrada a la bahía donde está Puerto Argentino y las maniobras que van a realizar los barcos para el desembarco de la Infantería de Marina y la toma de la casa del gobernador de Malvinas, Rex Hunt. Bueno, acá tenemos a soldados argentinos con una ametralladora MAC, el resto con fusiles argentinos que se van a utilizar en el combate. Son fusiles belgas. Se va a dar los comienzos de este conflicto. Los argumentos argentinos para afirmar la soberanía tienen 3 dimensiones. En primer lugar están los argumentos geográficos. Las islas forman parte de la plataforma continental de la Argentina y además es notorio el contraste entre la proximidad de las Islas Malvinas respecto al territorio continental y la distancia que existe entre las islas y Gran Bretaña. Este argumento cobra mayor relevancia en la actualidad debido a los recursos naturales claves que hay en la región y a que es una puerta de entrada a la Antártida. Bueno, acá tenemos los análisis para hacer desde el punto de vista
histórico y desde, evidentemente, desde las posiciones que tenía Argentina, Inglaterra y también Francia. De los argumentos históricos está la herencia de España a través del uti possidetis iuris, poseerás lo que poseías, porque España tuvo la donación papal de Alejandro VI. En el siglo XVIII Inglaterra ocupa la isla Saunders, al noroeste de la Gran Malvina, y funda el establecimiento de Puerto Egmont. España protesta a Gran Bretaña y logra que el gobernador de Buenos Aires, Bucareli, recupere el archipiélago. Esto es lo que nunca van a aceptar los ingleses, que fueron desalojados de la isla Saunders, al noroeste de la Gran Malvina, y de allí ellos creen que es la ocupación del territorio a través de la usucapión, sin considerar el uti possidetis iuris. Lo mismo ocurre con Francia, que había fundado el puerto de Bougainville, que luego para los ingleses será Port Stanley y para nosotros será Puerto Argentino, en la isla Soledad. Tuvieron que evacuar el territorio. La prueba más contundente fue la creación de la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas en 1829 y se nombró a Luis María Bernet como autoridad civil del archipiélago. La Argentina jamás renunció a sus derechos mientras se seguía sosteniendo la herencia de España a través de la donación papal. Donación que era propio de la época, por cuanto la iglesia tenía un poder importante en esos momentos. Más adelante no lo tendrá, pero en esos momentos la donación papal tenía gran validez en el mundo, aunque Inglaterra y Holanda no la aceptaron jamás. Gran Bretaña argumentaba la usucapión por la presencia prolongada en el tiempo. Además, la Argentina fue apoyada por la mayoría de los votos en la ONU, Organización de las Naciones Unidas, y en la OEA, Organización de los Estados Americanos. La cuestión Malvinas, en el marco del proceso de descolonización de las naciones, abierto por la independencia de los países africanos, el 14 de diciembre de 1960, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución 1514 del año 15, titulada como la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales. Allí proclamó la necesidad de poner fin, rápida e incondicionalmente, al colonialismo en todas sus formas y manifestaciones, consagrando los principios de autodeterminación e integridad territorial. Bueno, ahí está la toma de posesión argentina de las Malvinas, cuando se crea la Comandancia de Malvinas, designado gobernador Bernet, en lo que va a ser la gobernación de Lavalle en Buenos Aires en el año 1929, y un pequeño caserío de lo que en la isla Soledad, la futura Puerto Argentino. Bueno, los ingleses cuando desalojan la denominan Port Stanley, pero que para nosotros siempre será Puerto Argentino. Y acá tenemos un mapa de las Malvinas con la isla Soledad, Puerto Argentino hacia el este de esa isla, dividido por el estrecho de San Carlos con la isla Gran Malvina, y tenemos, por ejemplo, la isla Trinidad, que es la isla, una de las islas más importantes, que antes se llamaba Saunders, donde tuvo Puerto Egmont, y que luego pasó a llamarse Trinidad, la isla Gran Malvina, que es la que está más cercana al continente, y acá presentamos los lugares habitados, más de 35 habitantes, menos de 35 habitantes con un punto negro, es decir que las poblaciones están muy alejadas entre sí, con muy poca cantidad de gente respectivamente. La casa del gobernador Luis Bernet, que es una infografía de la época en las Islas Malvinas, y que allí comenzó precisamente la comandancia de las Islas Malvinas con el gobernador Bernet, que luego va a ser desalojado violentamente en el año 1933. En la cuestión de las Islas Malvinas, la Asamblea General de las Naciones Unidas apoyó el planteo argentino. Así quedó establecido en la resolución 2065 del año 20, es decir, del año 1965, de la creación de las Naciones Unidas, ratificada posteriormente en varias ocasiones, donde Naciones Unidas acepta la aplicación del principio de integridad territorial, pues sostiene que en el conflicto por Malvinas solo hay dos partes en la disputa de soberanía, la República Argentina y el Reino Unido. Por lo tanto, la resolución debe ser tratada de manera bilateral entre ambos países para llegar a un acuerdo diplomático que tenga en cuenta los intereses
pero no los deseos de la población de las islas. Por ejemplo, si se avanzara en una negociación diplomática, la propiedad privada de los isleños sería respetada, sus intereses, pero no podría contemplarse su deseo de que las islas sigan siendo británicas. Bueno, perfecto. En la resolución 2065, la Asamblea General, habiendo examinado la cuestión de las Islas Malvinas para los ingleses Falkland Island, teniendo en cuenta los capítulos de los informes del Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la declaración, esa aplicación de la declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales concernientes a las Islas Malvinas, Falkland Island para Inglaterra, y en particular las conclusiones y recomendaciones aprobadas por el mismo relativas a dicho territorio, considerando que su resolución, la 1514 del año 15 de 14 de diciembre de 1960, se inspiró en el anhelado propósito de poner fin al colonialismo en todas partes y en todas sus formas, en una de las cuales se encuadra el caso de las Islas Malvinas o Islas Falklands. Tomando nota de la existencia de una disputa entre los gobiernos de la Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte acerca de la soberanía sobre dichas islas. Primero, invita a los gobiernos de la Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a proseguir sin demora las negociaciones recomendadas por el Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales a fin de encontrar una solución pacífica al problema, teniendo debidamente en cuenta las disposiciones y los objetivos de la Carta de las Naciones Unidas y de la Resolución 1514 de la Asamblea General, así como los intereses de la población de las Islas Malvinas. Pide a ambos gobiernos que informen al Comité Especial y a la Asamblea General en el 21º periodo de sesiones sobre el resultado de las negociaciones a producirse en el inciso 39.8, sesión plenaria del 16 de diciembre de 1965. Bueno, acá tenemos la rendición de Lord Hunt, vestido de traje de gala. Él era el gobernador de Malvinas, se le dio el ultimátum, no quería la Argentina derramar sangre de ningún habitante y de ningún militar que estaba broquelado en la casa del gobernador, hasta que al final renuncia, es arriada la bandera británica e izada la bandera argentina al respecto. Bueno, acá tenemos el izamiento de la bandera argentina en Puerto Argentino, saludada por oficiales y soldados en esta recuperación que se hará a partir del 2 de abril de 1982. Bueno, acá tenemos a la mayoría de los comandos ya que se rindieron, controlados por los hombres de la infantería de marina, que son las fuerzas anfibias, los comandos anfibios. Y bueno, la rendición en donde ningún militar y ningún habitante terminó herido al respecto. Y acá tenemos un mapa de la operación Rosario, que evidentemente en este mapa vemos toda la operación. De hecho, el cuartel general de los Royal Marines, que está en el monte Tumbledown, lo tenemos acá a Puerto Argentino, que es el lugar, el objetivo fundamental de el destructor Santísima Trinidad, y el resto. Bueno, este destructor va hacia Playa Verde, hacia la zona de Puerto Argentino va, por supuesto, el resto de la flota, está el buque Ara San Antonio, el submarino Santa Fe que va al norte, hacia el este está el rompehielos Almirante Irizar. El objetivo fundamental era Puerto Argentino, también está la casa del gobernador, está el Istmo, el aeropuerto de Malvinas, la Playa Roja, que está a la entrada de Malvinas, y la Playa Verde, que será el objetivo del destructor Santísima Trinidad. Pasando a la última placa, por el día de hoy, el 2 de abril, la Operación Rosario comenzó a las 4 de la mañana del 2 de abril, en medio de un fuerte temporal. Su jefe era el contraalmirante Carlos Busser, quien recordaría: el día comienza en las últimas horas de la noche. Era el día D en el Atlántico Sur.
las órdenes que tenían los 700 infantes de marina y los 100 miembros de las fuerzas especiales eran concretas, debían cumplir las operaciones sin bajas de soldados británicos ni de Kerr. Acá procedo, estimados amigos de el encuentro con la historia, a saludarlos con un gran abrazo fraternal y encontrarnos en la próxima presentación siguiendo el conflicto de Malvinas. Muchísimas gracias, muy amable.